que están ligadas entre sí. ¿Sí? La paratiroides, recuerden que no depende del hipotálamo ni de la hipófisis. ¿Sí? Esta glándula es independiente. Ella funciona a través de un sustrato que es el calcio circulante. Entonces, pero es una glándula muy importante, por lo cual se incluye dentro del grupo de las glándulas del sistema endocrino. Bien, esta glándula también no desmerece como las anteriores su importancia, chicos, son las suprarrenales. Estas glándulas, vamos a ver que normalmente existen dos glándulas, se llaman suprarrenales porque están encima de ambos riñones, ¿sí? Están situadas en la parte de arriba, con una leve desviación hacia la parte anterolateral. Vean que tiene unas formas distintas, está señalado con la flecha amarilla. Y esta glándula, desde el punto de vista macroscópico, se va a diferenciar, tiene dos componentes, ¿sí? Una parte externa y una parte interna. La parte externa o periférica se llama corteza suprarrenal y una parte interna o una parte central que se llama médula. Se hace esta diferencia porque estas glándulas, desde el punto de vista embrionario, cuando se están formando, dependen de tejidos distintos y uno se queda en la periferia y uno se queda en el centro, ¿sí? Generalmente son dos, pueden ser una, si nomás hay un riñón, puede ser nada más una. Rara vez tenemos ausencia de una con un riñón normal, porque cuando el riñón se forma, ellas al mismo tiempo se están formando. Así que si un riñón se altera su formación, se altera también directamente la suprarrenal. Vamos a ver que tiene una ligera diferencia en cuanto a su apariencia. La derecha tiene una forma triangular y es aplanada de adelante hacia atrás, y la izquierda es un poquito más gruesa y tiene forma de semiluna. Esto es importante porque cuando uno estudia a los pacientes en estudios tomográficos o de resonancia, basados en la morfología de estas glándulas, podemos identificarlas y saber si están normales o si están anormales, ¿sí? Cuando hay problemas en los pacientes. Son de un color amarillo, amarillo castaño, porque tiene un contenido importante de grasa, por eso le da ese tipo de coloración, ¿sí? Tiene mucha reparación anatómica, o sea, tiene muchos reparos anatómicos. Sin embargo, nomás les menciono aquí uno. Vemos ubicada a las glándulas encima de ambos riñones, el riñón derecho, señalado con flecha café o anaranjada, y el riñón izquierdo igual. Y encima sus glándulas, ¿sí? La suprarrenal izquierda, la suprarrenal derecha, de forma triangular, forma de semiluna. Obviamente que está cubierta por las estructuras que hemos quitado aquí enfrente para poderla ver de manera adecuada. Entonces, estas glándulas están ocupando una parte que se llama retroperitoneo, están por detrás del peritoneo. Igual que el riñón, puesto que están ocupando un espacio encima del riñón. Vamos a ver que si las ubicamos en referencia a la columna vertebral, vamos a localizarlas aproximadamente entre la 11ª y la 12ª vértebra torácica, ¿sí? Más o menos, recuérdense que hemos comentado siempre que la columna se usa como referencia para ubicar estructuras que pueden ser móviles. Como la columna no es movible, pues esas referencias rara vez se pierden, ¿sí? Encima ambas de cada riñón, ¿sí? Por delante van a tener, obviamente la hemos quitado a la pared abdominal y tiene por delante estos grandes vasos que vemos aquí, ¿sí? Como es la vena cava inferior, como es la arteria aorta, como es la vena porta, perdón. Vemos aquí el tronco celíaco saliendo de la arteria aorta, ¿sí? Y eso lo vimos cuando revisamos los vasos de las arterias del cuerpo, y va a estar ambas a cada lado de la columna vertebral. Aquí no se ve la columna porque está tapada, chicos, obviamente por estas estructuras. Sí, o sea, la columna está en la espalda prácticamente, por eso aquí no se puede ver, pero obviamente que están por fuera y se toma siempre como referencia a la columna, porque le digo, esta no es movible y podemos hacer una buena ubicación, ¿sí? Si las separamos, las vemos así, solitas, sin ninguna otra presencia, vamos a ver
que estas glándulas aproximadamente pesan de 4 a 6 gramos, tienen un peso muy pequeñito. En el hombre un poquito más que en la mujer, ¿sí? Hay gente que puede pesarle 4 o 6, sea hombre, sea mujer. Esto es promedio. En el hombre es un poquito más grande que la mujer porque tiene más funciones hormonales, ¿sí? Mide aproximadamente de ancho 3 centímetros o 30 milímetros, 2.5 centímetros de espesor, pero de longitud 30, de ancho 25 y de espesor de 3 a 6 milímetros. Son chiquitas, pequeñas, pero tienen una función muy importante, chicos, en la función de nuestro cuerpo, sobre todo en la producción de las hormonas. Ya comentamos que era de un color amarillo castaño, es de consistencia blanda por su contenido grasoso y está cubierta, está protegida por una cápsula que la envuelve junto con el riñón. Es una cápsula que le da vuelta a ambos riñones y a ambas cápsulas, y esas cubiertas son las que las mantienen fijas sobre el riñón para que no se caigan, ¿sí? Estas cápsulas tienen una especie como de bandas, como de amarres, que se entrelazan de uno a otro lado para poderlas mantener en ese espacio y que no se muevan. Es una glándula muy importante que no debe moverse, porque si se mueve, lo cual es muy raro, puede moverse en un traumatismo, en un golpe importante, en un accidente, y eso agravaría su funcionamiento, y eso crearía muchos problemas de tipo hormonal, ¿sí? Pero vamos a lo que es la estructura, chicos, cómo funciona esta glándula. Esta glándula está formada histológicamente, quiere decir cómo están conjuntados sus tejidos. Aquí les pongo una imagen de una dama, donde vemos un riñón magnificado, lo hacemos grandote, y vemos la suprarrenal, y esta suprarrenal la hacemos grandota, aquí la tendremos grandota, y les muestro este cachito, este rectángulo, donde también voy a magnificarlo para meterme a la esencia de lo que es la glándula y saber cómo se va a distribuir sus tejidos y cómo trabaja cada uno de ellos. Entonces comentaba que tiene dos componentes. Un componente externo que era la corteza, sí, y un componente interno que era la médula, y una cubierta que se llama cápsula suprarrenal, ¿sí? Cápsula suprarrenal, corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Ahora, esta corteza suprarrenal es importante en lo siguiente: va a tener 3 tipos de tejidos, y por lo cual va a tener 3 funciones diferentes esa glándula. Va a tener 3 zonas, o digamos definiciones o divisiones. Si vamos de la parte exterior, que se ve acá en color rosita, donde es la cápsula, la primera capa que tenemos debajo de la cápsula se llama zona glomerular. La que le sigue es zona fascicular, y la última, ya la más interna, que está en contacto con la médula, se llama zona reticular. Eso se pregunta, las divisiones que tiene la cápsula, que tiene la corteza, porque cada una de ellas va a secretar un tipo de hormonas para la función de nuestro cuerpo, ¿sí? Les ratifico cómo está entonces configurada, ¿sí? Vamos a tener aquí en la imagen otra vez la médula en la parte central, ¿sí? En la periferia, en la parte externa, la corteza, que es ahorita la que nos compete, y su cápsula, la que está forrando a esta glándula, ¿sí? Aquí magnificamos en la corteza las 3 capas que tiene, de arriba hacia abajo: la capa glomerular o glomerulosa, la capa fascicular o fasciculata, las fasas reticulares o reticular, como quieran llamarla. Vean, están bien delimitadas, ¿sí? Porque cada una tiene funciones. Entonces, esta constitución, chicos, interna, la va a definir a la corteza con estas 3 capas. ¿Por qué importan esas capas? Van a importar por lo siguiente, chicos. Estas partes en que se divide la cápsula, ahorita la retomo porque eso es la esencia y es lo que se va a preguntar. Ahora, la parte interna de la glándula era la corteza. Aquí se simula una corteza. Hagan de cuenta que hacemos un corte, como si tuviéramos una naranja y la partimos,
y así la veremos por dentro. Esto sería lo que se ve de color blanco, sería la médula, y lo que se ve en color gris o azulito, como quieran verlo, depende de su compu, es la corteza, ¿sí? La corteza con sus tres capas, glomerular, fascicular, reticular. Y vamos a la médula. Vean que la médula tiene varios elementos que se llaman vesículas, estas pequeñas bolitas que tienen un contenido negro en su interior, tienen unas bolitas negras en su interior. Esta, chicos, esta médula suprarrenal es importante porque se considera a la médula como si fuera un ganglio, un paraganglio gigante, así como los que revisamos en anatomía, un ganglio gigante, pero que tiene una función muy distinta. Sí, los ganglios que revisamos los vimos cuando vimos sistema inmunológico y los vimos cuando revisamos inervación del cuerpo. Entonces, esta médula va a estar sintetizando en su interior por medio de unas células que se llaman feocromocitos, ¿sí? O feocromocitomas. Estos pequeños gránulos es adrenalina y es noradrenalina. Hablamos de adrenalina y de nor cuando hablamos del sistema simpático y parasimpático. Cómo actuaban en corazón, cómo actuaban en los pulmones, cómo actuaban en el riñón. Y eso lo hablamos cuando hablamos del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver que esta médula va a sintetizar en un 80% adrenalina y un 20% noradrenalina, ¿sí? Aquí no entra para nada el parasimpático. Esto es función de tipo simpático. Vean, adrenalina o noradrenalina. Es importante cuando ustedes se asustan, cuando ustedes se espantan, cuando ustedes están sujetos a un estrés, esta sustancia se libera y cuando pasa la sangre, empezamos a sudar, empezamos a correr, empezamos a tener taquicardias, palpitaciones, el pulso se acelera, nos puede dar estreñimiento, nos pueden dar muchas cosas por efecto de tipo autónomo. Recuerden que la adrenalina tiene una función de tipo autónomo, no es función de tipo somática, ¿sí? Es una función de tipo especial, no tenemos control sobre ella, ¿sí? Bien. Como todas las glándulas del sistema endocrino, esta va a estar regulada, chicos, por el hipotálamo y por la hipófisis. Igual, formando un eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Revisamos ayer o antier el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Ahora estamos revisando el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Y es la misma conjetura, es el mismo proceso, pero va a terminar en un órgano diana distinto. En este caso va a ser la suprarrenal. Integramos entonces el hipotálamo, integramos la hipófisis y entablamos o enlistamos a la suprarrenal, ¿sí? Recuerden que el hipotálamo iba a producir la hormona liberadora, release, liberadora. La liberadora iba a actuar en la adenohipófisis, chicos, para que secrete a la hormona que va a estimular a la suprarrenal, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, que la hormona estimuladora, que es la CTH, es la que va a actuar en la glándula suprarrenal, ¿sí? Específicamente en la corteza. Ojo, en la corteza, chicos. La médula, que es parte de la corteza, no tiene injerencia del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿eh? Que quede claro nada más. Aunque esté junta aquí en la glándula, la corteza y la médula, nada más la corteza con sus capas glomerular, fascicular y reticular dependen del eje hipotálamo, hipófisis. ¿Y cómo se retroalimentaba? Dijimos, puede ser una retroalimentación positiva cuando le exigimos que trabaje. Una vez que se requiere la hormona, manda el estímulo, la hormona hipotalámica, se la manda a la hipofisiaria por vía sanguínea se va hasta la suprarrenal y esta libera la hormona cortisol. El cortisol
pasa a la sangre. Cuando en la sangre ya se presentó el valor normal, ya no necesitamos esa hormona, viene el mecanismo de retroalimentación negativa. Le ordena a la adenohipófisis y al hipotálamo que ya no la produzcan. Recuerden que los aumentos o disminuciones, chicos, ayer revisamos patologías de la tiroides, no son normales y generan muchas complicaciones, ¿sí? Y si nos vamos acá a la imagen a la derecha, tenemos de nuevo arriba el hipotálamo, tenemos a la hipófisis, tenemos a la corteza, nada más la corteza. La parte central medular no depende del hipotálamo ni depende de la hormona estimulante de la suprarrenal, ¿sí? Entonces, cuando se libera este cortisol, veíamos, cuando ya se suministró el valor adecuado, este mismo cortisol es captado por las arterias que llegan a la hipófisis y por las que pasan por el hipotálamo, y ellos, cuando hacen contacto ahí con receptores, se dan cuenta que ya ese aumento se presentó, que ya nuestro cuerpo no requiere más presencia de esa hormona. Y le manda el efecto de que ya no produzca y se cierra el ciclo. Y esto es constantemente durante toda nuestra existencia. Vean que entonces, chicos, todos los ejes son iguales, igualitos. Nada más que los factores liberadores y estimulantes y los de órganos diana son distintos, pero todos, por eso tenía el hipotálamo, tenía 12 o 14 núcleos, ¿sí? Capaces de poder ejercer esa acción en todas las glándulas corporales, ¿sí? Comentábamos que es el gran mandón, el hipotálamo, es el que regula todo nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Ojo con este cuadrito, este viene en el examen, ¿sí? Acá donde están las letras. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que va a producir la corteza? Corteza suprarrenal. Vemos en rojo las capas, capa glomerular, capa fascicular y capa reticular. La capa glomerular va a secretar unas hormonas que se llaman mineralocorticoides, que son algunos iones importantes que se requieren para mantener nuestra presión normal, ni que aumente ni que nos disminuya, que mantengamos el volumen sanguíneo también de manera adecuada. Entonces, ¿qué hormona produce la glomerular? La hormona aldosterona. Y la aldosterona es un mineralocorticoide. La fascicular va a secretar a los glucocorticoides. Digamos, hay como 20 glucocorticoides, pero vamos a ver que única y exclusivamente ustedes deben dependerse que es el cortisol. La fascicular, cortisol. Y la reticular va a generar a las hormonas androgénicas principalmente, las hormonas masculinas, que son tres, es la de hidroepiandrosterona, es la androstendiona y es la testosterona. Estas hormonas, vean, son tres capas distintas en un mismo sitio con un esteroide distinto cada uno de ellos. Se pregunta, ¿qué genera la glomerular? ¿Qué genera la fascicular? ¿Qué genera la reticular? ¿Sí? Todas estas hormonas se originan de una sustancia que se llama colesterol. El colesterol es el que comemos en la carnita, ¿verdad? Ese colesterol. A partir de él, por un sistema muy complejo que se llama metabolismo de los esteroides, va a sintetizarse en la corteza suprarrenal estas hormonas, ¿sí? Entonces, acá integro el eje de nuevo. Hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Médula no, corteza. No voy a pedirle que ustedes aprendan este metabolismo, esto. Esto sí es deber de los médicos sabérselo. Como el colesterol que tengo, el colesterol es capaz de que él mismo nos genere los tres distintos tipos de hormonas que tenemos en nuestra suprarrenal. Bueno, pues porque en cada origen y en cada paso tenemos la presencia como de unas 20 enzimas que van generando los cambios de una sustancia a la otra. Por ejemplo, aquí el colesterol, cuando es estimulado en un principio, va a terminar en formar
al mineralocorticoide aldosterona. Pero por otra vía distinta, partiendo de la misma sustancia, y la segunda sustancia va a formarse un precursor para formar a las hormonas masculinas, ¿sí? A la de hidropendosterona, androstendiona y la testosterona. Y también, por otra vía distinta, partiendo del colesterol, se va a formar el cortisol. Ojo, chicos, el único que modula al eje hipotálamo hipófisis es el cortisol, ¿sí? Vean que no se pone aquí flecha para las hormonas masculinas de la capa reticular, ni tampoco de la capa glomerular, donde se genera la aldosterona. Esas van por otro rollo, ¿sí? Entonces, se entera exactamente igual que siempre los ejes, hipotálamo, hipófisis, corteza. No pido que se sepan todos estos pasos. Es muy complicado que se lo aprendan. Pero sí sepan, chicos, que del colesterol se originan los mineralocorticoides. Del colesterol se originan los esteroides sexuales, ¿sí? Y también se va a originar la hormona aldosterona, ¿sí? Eso es lo que tienen ustedes que aprenderse, ¿sí? Y este eje, ¿cómo se puede activar? Sí, se puede activar si yo ahorita, sí, si ahorita me someto a un estrés importante, esto nos lleva a que usted libere una cantidad importante de este tipo de hormona. Por eso la gente dice, ¿saben qué? Dice, es que al paciente le dieron un susto al paciente y se hizo diabético, dice la gente. Ahí en eso hay algo de cierto. Cuando un paciente se somete a un estrés importante, ¿sí? Lo iban a matar o lo hirieron o lo atropellaron. En ese momento libera una cantidad importante de cortisol. Libera una cantidad importante de cortisol. Y ese cortisol, vamos a ver que altera el metabolismo de los carbohidratos y al paciente se trastorna y desarrolla una diabetes secundaria a un susto, ¿sí? Entonces, aquí dice, está marcado en este cuadrito de color verde, factores que liberan al cortisol o estimulan a este eje, el sueño. Cuando usted duerme, esta hormona, chicos, deja de producir, puesto que está usted dormido. Cuando usted se levanta, se le hizo tarde la escuela, se tiene que bañar, está ponchado, inmediatamente una cantidad importante de cortisol para que se ponga las pilas, para que ponche, para que quite la llanta, para que se bañe, para que almuerce y haga todo muy rápido, ¿sí? Y el estrés, entonces, cuando usted lo van a operar, cuando usted tiene una infección importante, cuando tiene un traumatismo, estos ejes se alteran y la gente puede fallecer. La gente le llama, murió por una falla orgánica múltiple y varios órganos fallaron porque vamos a ver que estas hormonas actúan, obviamente, en varios aparatos y sistemas, como ahorita lo voy a comentar, ¿sí? Entonces, nada más sepan cómo se integra, chicos, este eje, ¿sí? Y hay que saber si las capas, porque eso lo pregunto, cómo están integradas las capas de la corteza y qué se genera en cada una de las capas en lo que se refiere a la hormona, ¿sí? Y aquí lo concreto en esta lámina. Entonces, la glándula va a estar formada por una corteza externa y una médula interna. Para sintetizar la corteza a las hormonas, a las esteroideas, a la hormona aldosterona, cortisol y los andrógenos. Sí, ya vimos que la aldosterona en la glomerular, el cortisol en la fascicular y los andrógenos en la reticular respectivamente. ¿Sí? Entonces, cuando se suelta el estímulo en el eje por efecto de la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, vamos a ver que esas células aumentan de tamaño para que a partir del colesterol sinteticen esa hormona que se está requiriendo en ese momento, ¿sí? Pero vamos a ver que principalmente el estímulo de esta hormona se va a dar en la capa fascicular y en la capa reticular, ¿sí? Vean que no se menciona la glomerular. Ojo, chicos, la fascicular y la reticular son las hormonas que principalmente va a liberar la ACTH. Aquí no menciono a la aldosterona, porque la aldosterona, a pesar de que está integrada en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario,
esta va a funcionar o va a depender su funcionamiento de qué tanta sal tengan o no tengan ustedes en su cuerpo. Ahorita se lo retomo eso, ¿sí? Por lo pronto sepan cuáles son las capas, qué sintetiza cada una de ellas y cómo se llaman cada capa, ¿sí? Y acá abajo tengo en verde lo que sería la médula. Ojo, la médula no está supeditada a función de la ACTH. La médula no entra en el eje, ya que estas van a sintetizar nada más adrenalina y no la adrenalina, que tiene una función en sistema nervioso. Usted se asusta, usted se altera y esta hormona tiende a liberarse para que usted, su corazón, trabaje de una manera adecuada, respire mejor, para que genere sudoración, para que tenga fuerzas, para que su músculo agarre energía y todo lo que tenemos, todo lo que tiene que ver. Cuando hablé yo de simpático y parasimpático, detalladamente expuse allí cómo competían tanto uno como el otro para ejercer las funciones corporales, ¿sí? Y entonces acá les concretizo a la derecha que la hormona aldosterona vimos que se va a producir en la capa glomerular. ¿Cuál es la función principal de la aldosterona? Retener sodio para retener líquidos y perder potasio. El potasio es un ion tóxico cuando lo tenemos de más, nos puede llevar a un paro cardíaco, nos puede llevar cuando hay deficiencia a tener calambres. Entonces, tenemos que tener por parte de nuestro riñón una importante retención de sodio y una pérdida de potasio. Entonces, vean que la aldosterona tiene una función principal en el riñón para que éste retenga los líquidos cuando estamos deshidratados o cuando tenemos una hemorragia. La hormona cortisol se va a generar en la capa fascicular, en la capa fasciculada. Y su función principal es el metabolismo. Y aquí hablo de metabolismo, chicos, son como 50 funciones, pero ahorita nada más les voy a poner unas poquitas para que sepan cómo actúa esta hormona en nuestro organismo. Por eso el cortisol es el que regula al eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Luego, las hormonas sexuales que se generan en la zona reticular, ya vimos que era la dehidroepiandrosterona, la androstendiona y la testosterona, ¿sí? Y la adrenalina y la noradrenalina se van a producir en la capa o en la zona medular de la glándula. Recuerden, la médula para generar adrenalina no depende del eje, ¿sí? Nada más estos tres, ¿sí? Y principalmente cortisol y las hormonas sexuales y un poquitito de aldosterona. Casi no se hace presente, pero las dos fuertes son estas dos. Y la que regula el eje, pues ya saben que es el cortisol, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Bien? No. ¿Más o menos se va entendiendo? Sí. Miren, en este cuadro se concretiza todo lo que les vengo diciendo, ¿sí? Tengo a la derecha la hormona, tengo el origen. Obviamente, acuérdense que las tres, aldosterona, cortisol y andrógenos, todos son de la corteza. El órgano diana, vean, la aldosterona actúa en el riñón, ¿sí? El cortisol actúa en todo el cuerpo, porque es metabólico. Y los andrógenos, ¿dónde van a actuar, chicos? Pues en los órganos sexuales, ¿sí? Cuando un individuo está en desarrollo, en la pubertad, requiere mucho efecto de hormona masculina en caso que fuera mujer, y un poquito de estrógeno, que ese principalmente lo genera el ovario, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la acción? Dijimos, aldosterona. Actuar en riñón para retener sodio. Cuando hablé yo de hipófisis, hablé de la ADH, que era la hormona antidiurética. Entonces, sodio también se retiene por antidiurética y también se retiene por la aldosterona, ¿sí? Para conservar agua en el riñón, ¿sí? El cortisol tiene una función en el metabolismo, en el metabolismo de los alimentos. Es medicamento antiinflamatorio, actúa como antiinflamatorio, actúa como inmunosupresor, actúa como, mañana les pongo todas las funciones que tiene ese todo, ¿sí? Luego los andrógenos van a actuar, como les digo, en los órganos sexuales, pero se hace más aparente su función en la pubertad, cuando se están desarrollando los caracteres sexuales secundarios en los individuos, ¿sí? En la etapa adulta se cree que tenga algo que ver con la función sexual,
La gente que tiene disfunción eréctil y las mujeres que tienen baja de la libido, se cree que estas hormonas están alteradas y tenemos que dar tratamiento para ello, ¿sí? Y les pongo aquí los estrógenos porque el riñón, digo, la suprarrenal, chicos, genera prácticamente muy poquito estrógeno. Lo elemental son estas tres, ¿sí? El estrógeno se presenta principalmente produciéndolo en las mujeres en los ovarios, ¿sí? Entonces, en la mujer trabaja más el ovario, porque el hombre no tiene ovarios, ¿verdad? Y la suprarrenal en la mujer sí trabaja, pero para hormonas sexuales, la predominancia es de función masculina, ¿sí? Ahí se distribuye según sea el sexo. Y abajo pongo a la médula que las células cromafines van a secretar a la adrenalina y a la noradrenalina, y estas tienen función de tipo simpático, y obviamente como tales van a implementar o activar las funciones del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Acción en corazón, pulmón, riñón, bronquio, intestino, vasos sanguíneos, todo lo que es una función de tipo involuntario, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Mañana retomo esta lámina otra vez para que nos vayamos de corridito y no se pierda la secuencia de lo que vimos hoy, para tratar de terminar mañana a esta glándula que ahorita comenzamos. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Más o menos. Hay que leer un poquito, chicos, ¿eh? Hay que leer, que no se les junte las tareas. Se le ganas, no se rajen. Profe, entonces la adrenalina y noradrenalina, ya cuando, o sea, se originan en la médula. Ajá. Y cuando salen, ¿hacia dónde van o cómo? Cuando salen, mija, entran a los vasos sanguíneos y por tal se van a todo su cuerpo. Van a los pulmones, van a los riñones. O sea, si entra la sangre, entra prácticamente a todo su cuerpo. ¿Sí? Sí. O sea, vamos a ver que la médula tiene tres tipos de venas y arterias que las comenté cuando revisamos la irrigación del sistema del cuerpo humano. Ahí brevemente hablé de día, lunes, 13, me caso, Renato Genaro Medina, ¿sí? Genaro Medina, ahí entran los vasos que van a dar irrigación a esta médula suprarrenal, ¿sí? Ok. Bueno, si no tenemos, nada más tengan esa distinción, de que la corteza es la única que depende del eje hipotálamo, hipófisis, corteza. No hay eje hipotálamo, hipófisis, médula, ¿de acuerdo? La médula se rige, chicos, por vía sanguínea y va a depender, la función simpática y parasimpática va a depender del sistema nervioso autónomo. Si su cuerpo requiere mucha adrenalina, va a estimular a la médula. No requiere adrenalina, no le pide a la médula que secrete adrenalina. ¿De acuerdo? O sea, la médula no entra en el eje. Esas distinciones, así como la mencioné cuando mencioné a la hormona paratiroidea que no entra en el eje, que el calcio es el que dice cuándo hay que generarla y cuándo hay que aminorarla. Así actúa aquí la función de la médula suprarrenal. ¿Sí? Bueno, si no tenemos, chicos, ningún comentario, entonces los espero mañana temprano, a la misma hora, no lleguen tarde porque me sacan de onda. Se me va el avión, de por sí que estoy en esto apenas echando mi caminito, entonces procuren llegar mañana temprano, chicos. ¿De acuerdo? Sí. Les mando un abrazo, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, se extrañan las clases, pero pues tenemos que continuar, chicos, con esto porque no hay otra manera de hacerlo más que así, ¿sí? Entonces, si Dios quiere, si Dios nos presta vida, aquí los espero mañana, chicos. Indivisa Manen, cuídense mucho. Un abrazo para todos. Gracias, profe.